Hola, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, por aquí veo que están escribiendo buenos días desde Valencia. Buenos días, buenos días. Les saluda Lourdes Rodríguez desde la Organización Jurisprudencia del Trabajo. Bienvenidos a esta conferencia del día de hoy, donde estaremos conversando sobre las diferentes caras de la ansiedad. Y nos va a acompañar nuestro psicólogo, Gerardo Sandoval. Gerardo, ¿cómo estás tú? Hola, un placer, muy bien, ¿cómo están ustedes? Bienvenido, bienvenido, excelente, excelente. Gracias. Gerardo, en una conversación que tuvimos recientemente, Ujú, comentaste que aproximadamente entre el 90 y 95% de las personas que atiendes sufren de ansiedad y o depresión. Y eso fue ujú, un dato que me llamó muchísimo la atención, sobre todo porque evidentemente tú atiendes personas. ¿Y quiénes son los ujú, que prestan servicios en las entidades de trabajo? Personas. ujú. Entonces, esos aspectos de la vida personal pueden estar siendo vinculados a las actividades que desempeñamos en nuestras empresas. Pero para eso Claro. necesitamos que nos des un bosquejo bastante grande Ujú. de lo que es ansiedad y para eso tú eres un maestro. Gracias. Lo que sí les voy a pedir, por favor, y los voy a invitar, es que participen. Esta conferencia se va a nutrir no solo de lo que Gerardo nos diga, sino de la participación que todos ustedes tengan a través del chat. Dejen todos sus comentarios, todas sus preguntas a través del chat y las iremos leyendo poco a poco. ¿Te parece, Gerardo? Aquí sigue Excelente. llegando la gente. Mira, tenemos 11 Ujú. personas en espera y ya sigue llegando, sigue llegando. Así que, Gerardo, yo te dejo con luces, cámara, acción. Yo voy a apagar mi cámara, ¿ok? Y te voy a dejar Per- allí. Perfecto. Vale. Bueno, muchas gracias por venir, participar. Ok, es un placer estar con todos ustedes acá. Y vamos a comenzar de una vez compartiendo la presentación. Ok, diferentes caras de la ansiedad, ¿no? Y entonces vamos a conversar acerca de la ansiedad, tal cual como decía Lourdes. Sí, es cierto, ¿no? El 90-95% de las personas que están en terapia, ¿no? Que asisten a consulta, son personas que asisten con esto, ¿no? Porque en general otros trastornos como el narcisismo, um, personas con patologías graves como una esquizofrenia, un trastorno bipolar, no buscan tanto la psicoterapia, ¿no? Antes de comenzar también, como les comentaba Lourdes, pueden participar, pueden hacer las preguntas que les parezcan, ¿ok? Eh, y vamos trabajando, ¿no? Porque la ansiedad es un tema que toca, ¿no? Toca la fibra, toca a las personas, toca lo que somos, ¿no? Porque es como la aberración o el desfase de algo normal, ¿no? Y es que a la gente tú le dices ansiedad y es que la gente se imagina cosas terribles, ¿no? Pero ¿dónde está el límite, no? ¿Qué es normal? ¿Qué no es normal? Y hay gente que tiene como que la mala concepción de que tú tienes que estar feliz y sonriente y perfecto todo el tiempo, y eso es mentira, ¿ok? La gente tiene emociones, la gente tiene altos y bajos, eso es parte de ser humano, ¿ok? Ser humano es estar algunos días bien, algunos días más o menos, algunos días no también, ¿no? Entonces ya vamos a conversar al respecto más en profundidad. Y entonces, precisamente para esto, vamos a decir y a tratar de definir qué es la ansiedad, ¿no? Entonces yo quiero que ustedes se pregunten a ustedes mismos, ¿qué es la ansiedad para mí, ¿no? Porque precisamente la base de los conceptos que muchas veces uno tiene forman muchísimo más de lo que ustedes creen su realidad. Las creencias que ustedes tienen son los pilares de su vida, tanto de lo que les gusta como lo que no les gusta, porque en base a la creencia piensas, dices y actúas. Y lo ideal es que hubiera una línea de coherencia entre eso y lamentablemente no siempre existe. Entonces, eh, vamos a comenzar por ahí, ¿no? Y es que, ¿qué es la ansiedad? ¿No? Y entonces me quise ir primero, ¿no? En vez de arrancar con un manual de psiquiatría, psicología clínica, etcétera, pues voy a decir, es el diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿no? O sea, ¿qué es la ansiedad? Entonces ellos lo definen como un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Eso es algo como general, ¿no?
y yo sé, ¿no? Que es algo que todo el mundo sabe. Yo estoy seguro que aquí todos ustedes han sentido ansiedad normal o anormal, ya eso lo vamos a ver, de alguna manera u otra en algún momento, ¿no? Aquí no le ha pasado que de repente dejaste el carro parado en una calle fea de noche y estás inseguro, entonces, ansiedad. Ya vamos a ir por allá. Del punto de vista médico, es una angustia que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis. Por supuesto, y que no permite sosiego a los enfermos. Por supuesto, muchos de ustedes pueden preguntarse qué es una neurosis. Para ponerlo en términos simples y desde el punto de vista del psicoanálisis, no todos los psiquiatras, no todos los psicólogos se inclinan hacia el psicoanálisis. Eso es solamente una de las tendencias en psicología y en tratamiento de psicoterapia. Y es que las neurosis son básicamente un choque de trenes mental. Un choque de trenes mental que tiene manifestaciones físicas y psicológicas. Un choque de trenes, ¿por qué? Porque de repente, imagínense que yo estoy obstinado de mi esposa, que me hace la vida imposible, porque no la quiero más. Pero entonces no me separo de ella porque me siento culpable que voy a dañar a mis hijos. Entonces, son dos situaciones que ejercen presión fuertemente y me inmovilizan. Esa palabra es clave, inmovilizan, me inmovilizan. Tengo un jefe que me sobreexige, ¿ok? Y quiero cumplir, pero hay una parte de mí que se resiste porque me están abusando, por ejemplo, o una relación de pareja, o una relación de amistad, etcétera, ¿no? Son situaciones en las cuales de repente quiero escapar, pero hay algo muy fuerte que me detiene. O al contrario, quiero estar en otra situación, pero hay algo que no me deja, ¿no? Algo que es muy importante para mí como ser humano. Y aquí es donde nos damos cuenta que todos somos iguales, pero a la vez no lo somos, porque no tenemos las mismas experiencias, no vivimos las cosas igual, no asumimos las cosas igual. Quiero dejar muy, muy claro que a pesar de que yo estoy seguro que muchos de los que están acá se han sentido como esa imagen, ¿no? Ese cuadro tan famoso que se llama El Gueto, ¿no? De Edvard Munch, ¿no? Un pintor noruego. Este cuadro famosísimo representa esto, ¿no? Y es que yo necesito que ustedes se vayan para la casa entendiendo que la ansiedad no solo es normal, sino que es una parte fundamental de la vida, del cerebro, de las estructuras del sistema nervioso y de los mecanismos de supervivencia. Porque la ansiedad es necesaria, de hecho, ¿no? ¿Qué hace la ansiedad? La ansiedad es un sentimiento, ¿no? Un sentimiento negativo, ¿no? Que te está como previniendo de que algo va a venir, de que algo viene en camino, de que algo no está bien y que pudiese ser potencialmente dañino o peligroso, ¿ok? Es normal que si tú estás en una situación que tú empieces a sentir esto, escuches y te hagas caso a ti mismo. Epa, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué yo siento esto? Y es que una cuestión fundamental en la salud mental, en la ansiedad, en la depresión, en la alegría, en la felicidad también, porque es en todo, es ser consciente de qué estoy sintiendo en este momento. Lo pueden hacer ahorita. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿Cómo me sentí esta mañana? ¿Cómo me sentí ayer, el fin de semana? ¿Aceptas tú que me estás escuchando tus emociones o te haces el loco con tus emociones? Porque hacerse el loco con las emociones es la mamá de los conflictos, ¿ok? Tratar de reprimir las emociones y no aceptarlas es donde empiezan los problemas, es donde empiezan las neurosis, es donde empiezan los trastornos, ¿ok? Siempre es mucho más sano y mucho más inteligente aceptar lo que sentimos, sea lo que sea, hacia quien sea, lo cual no quiere decir necesariamente expresarlo, lo cual no quiere decir necesariamente llevarlo a cabo, pero sí es importante asumir lo que se siente, ¿ok? Lo que no se acepta no se soluciona. Lo que no se acepta no se soluciona. Entonces, la ansiedad normal es la anticipación de un evento que viene, algo que tú sientes que va a pasar, algo que potencialmente puede pasar.
Y necesito que tomen nota mental de que te estás saliendo del presente para vivir un futuro que aún no existe y del cual no tienes necesariamente la certeza de que va a pasar. La definición dice acá, ¿no? Un temor o sentimiento negativo hacia algo que se presume ocurrirá en el futuro, ¿no? Y el miedo, que ya viene siendo como que la fase superior. Ya vamos a hablar de los trastornos de pánico, ataques de pánico y todo esto. No se preocupen que eso está en la línea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá, no? Les cuento rápidamente. Yo recuerdo, ¿no? En el bachillerato, yo estaba en primer año, yo tenía un amigo, ¿no? Muy cercano, que él era medio, medio particular. Entonces él agarraba, ¿no? Entonces él ponía la mano así, ¿no? Como lo estoy poniendo yo aquí, encima de la mesa. Entonces recuerdo que estábamos en clase de dibujo técnico y había un exacto, ¿no? Muy afilado. Entonces él agarraba, ¿no? Y entonces él se empezaba como los marinos en las películas, ¿no? Que empiezan a pasarse el exacto entre los dedos, ¿no? Y entonces esta cuestión de adolescente donde él, sí, mira, soy macho, mira, sí, no tengo miedo y tal. Resulta que un día, haciéndolo en plena clase, ¿no? Él se cortó y el sangrero en plena clase, ¿no? Entonces hubo que sacarlo, llevarlo a médico, etcétera, ¿no? Obviamente, él se cortó, quedó asustado. Era impresionante verlo la clase siguiente como una cuestión que él hacía con muchísima destreza. Él venía y él no podía, y él decía que había algo dentro de él que lo frenaba. Había algo dentro de él que le impedía hacer esto y le daba temor. Eso es un temor, una ansiedad y un miedo normal, porque su cuerpo, su mente, su sistema se está adaptando para no volverse a dañar. Es normal que si tú has tenido un evento donde tú ibas manejando por la autopista regional del centro y te atracaron, te secuestraron, te pasó algo, es obvio y es normal que tú tengas miedo, ¿ok? Si tú tuviste una relación de pareja, por ejemplo, donde fuiste abusado, abusada y te pasó algo muy traumático, es normal que eso pase. Si tuviste un jefe, si tuviste un empleador que fue agresivo, que tal vez, no sé, te hizo escarnio público, lo que sea, es obvio que tú vas a sentir esta ansiedad porque ya hay algo que te pasó, hay un trauma que te marcó. Obviamente los traumas deben manejarse, obviamente los traumas deben superarse, y aquí yo estoy hablando de empresa, familia, hijos, etcétera, ¿no? Y cómo estas cosas nos marcan y nos pueden llevar en una dirección u otra o inmovilizarnos, ¿no? Y aquí quiero hacer una generalización importante, y es que cuando algún sentimiento, llámese ansiedad, llámese miedo, preocupa, lo que sea, te inmoviliza, ese es el momento de buscar ayuda. Inmovilización, ayuda. Un punto importante, ¿no? Es que la ansiedad, el miedo, también está vinculado a la cultura, ¿no? ¿A qué me refiero yo con esto? Todos tenemos una cosa que se llama estilos de afrontamiento, que eso significa cómo tú vas a afrontar las cosas. Los venezolanos, nosotros, por todas las cosas que han pasado en los últimos 20 años, conocemos muy bien la ansiedad. Desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la seguridad personal, desde el punto de vista del futuro, misión de vida, qué va a pasar conmigo, con mis hijos, mi familia, mi apartamento, lo que sea, etcétera. Conocemos muy bien la ansiedad. Entonces la gente, cuando la sometes a periodos prolongados de situaciones amenazantes, de situaciones que implican riesgos importantes, hay una máxima que se activa, y es que el cuerpo, el cerebro, la mente funcionan de manera adaptativa, es decir, se adaptan a cualquier cosa que pasa. Les doy un ejemplo, o sea, porque ustedes creen que los entrenamientos militares son tan brutales, ¿no? Y que los maltratan y no los dejan dormir y les hacen cosas horribles, es precisamente porque tú estás calculando que un campo de batalla es algo horrible. Entonces, para que esa persona resista eso, tú la preparas. Esos tipos después, cuando vienen a la vida civil, cualquier cosa que afecte a una persona normal les da risa. No, que no desayuné esta mañana, y resulta que los tipos tienen entrenamientos que no comían por 3 días. O sea, para él, un soldado así como que, pasa lo mismo con los venezolanos, ¿no? Y creo que, por ejemplo, sin ir muy lejos, el resto de los latinos que no han experimentado, excepto los cubanos, que no han experimentado las cosas que nosotros hemos experimentado, lo cual, de cierta forma, por un lado te hace más fuerte porque aguantas más cosas, ese es el lado positivo, eres más creativo, eres más inventivo,
Pero por otro lado, también te hace más aprensivo, ¿no? Porque cuando ves ciertas cosas de repente, eh, ¿sabes? No lo afrontas de la misma manera. Hay cosas como la vergüenza que te afectarían en una cultura que en otra cultura no te afectan. Veía una serie en estos días, entonces en la serie árabe, entonces a una mujer para irrespetarla le quitaban el hijab, ¿no? El hijab es la cobertura que tienen en la cabeza y la mujer como que lo hubieran dejado desnuda, ¿no? Como una latina tú le haces eso y se puede morir la risa, o sea, no le importa, ¿no? Entonces la cultura es un factor pre, en el caso del hijab, y post, en el caso de Venezuela, porque los eventos que han pasado en Venezuela van a formar parte de nuestra cultura, así como de repente las dictaduras de Argentina, de Chile, Uruguay formaron las de ellos, como las situaciones en Estados Unidos y raciales, por ejemplo, los vinculan a ellos. Entonces, son cosas que de repente, fíjense que el tema racial en Venezuela, no, y fíjate cómo en Estados Unidos sí pasa. Un dato importante, la ansiedad tiende a afectar mucho más a las mujeres que a los hombres. A una 2-to-1 ratio, se dice eso en inglés, ¿no? O sea, que es decir, que afecta 50% más de la población femenina que masculina, ¿no? Mucha gente pudiera preguntarse por qué, ¿no? Aquí pueden estar temas desde el punto de vista genético, desde el punto de vista de estructuras cerebrales, porque a pesar de que hay mucha gente por ahí muy alegremente diciendo que los hombres y las mujeres somos iguales y que tú puedes elegir si tú quieres ser hombre o quieres ser mujer, lo que sea, pues les informo que el sistema nervioso de la mujer sí es diferente al sistema nervioso del hombre. El cerebro de una mujer es más pequeño en tamaño y en volumen que el de un hombre. Eso no tiene nada que ver con funcionamiento, alcance, desarrollo, ni nada por el estilo, ¿ok? Eso es una fantasía. De hecho, una mujer puede ser perfectamente más capaz, más inteligente, más que un hombre en casi cualquier actividad, ¿no? Sin embargo, les comento, y creo que esto lo hablamos en una sesión pasada, que hay estructuras, ¿no? Por ejemplo, eh, se burlan y dicen que las mujeres manejan mal, etcétera, ¿no? Y no te dicen que es que el área del cerebro que calcula distancias espaciales es más pequeño en el caso de la mujer y por eso es que a veces a algunas les cuesta más eso. Y tampoco te dicen, ¿no? Es aquella cuestión de que las mujeres pueden hacer 2, 3 tareas a la vez, es porque la zona intermedia del cerebro que une los hemisferios es más amplio, es más grande en el caso de las mujeres que en el de los hombres, y por eso hay una interconexión neuronal más importante, más grande en el caso de las mujeres, y por eso es que las mujeres en una oficina, por lo general, sobre los hombres que me están oyendo, tienden a ser más eficientes porque pueden llevar más estructuras y más tareas a la vez, mientras que los hombres somos más, nos enfocamos en una cosa y después vamos con la otra y así vamos, ¿no? Entonces, no son iguales. Y todo esto influencia cómo tú reaccionas, cómo tú piensas, cómo tú haces una serie de cosas. Entonces, ¿qué pasa, no? Nosotros, cuando caemos nosotros en el trastorno, como les decía, la ansiedad tiene varias caras, que es el título, ¿no? Precisamente de la conferencia. Entonces, les comento, ¿no? Que hay diferentes trastornos, ¿no? Ellos todos tienen una cantidad de cosas en común, ¿no? Les confieso que de mi lado, una vez que ya uno estudia esto, la ansiedad para mí es una sola. La diferencia es cómo tú la manifiestas, ¿ok? A pesar de que ahorita les voy a dar un pequeño avance, y yo estoy seguro que más de uno de ustedes habrá escuchado agorafobia, claustrofobia, ataques de pánico, etcétera, ¿no? El famosísimo que lo tenemos acá, trastorno obsesivo compulsivo, que no vamos a entrar tan profundo, pero entra, ¿no? Se relaciona con esto porque el trastorno obsesivo compulsivo, les digo un clásico, esto de lavarse las manos cada 5 minutos, por ejemplo, es porque no es que le esté pasando algo a la persona, pero la persona eso es una conducta de huida o evitativa. La persona está tratando de lavarse las manos porque la persona presume, siente, cree que algo muy negativo como una enfermedad, un virus, algo viene en camino. Entonces quiero que noten ahí, hay una sutilidad importante, y es que a diferencia del ataque de pánico, por cierto, que estás sumergido en el pánico y estás inmovilizado y no puedes hacer nada, el trastorno obsesivo compulsivo es por naturaleza evitativo. Estás huyendo, me lavo las manos para no llegar al punto de la enfermedad que yo creo, es decir, la estoy evitando. Digo esto como ejemplo, porque el trastorno obsesivo compulsivo puede manejarse, perdón, puede aparecer y manifestarse de varias maneras con varias conductas, ¿ok? ¿Por qué se le dice obsesivo compulsivo? Porque hay una
obsesión haciendo algo, y a pesar de que a la persona se le demuestra, mira, o sea, lavate las manos 25 veces no hace nada, te estás gastando la piel, etcétera, la persona, la obsesión es más fuerte, ¿ok? Y hay una compulsión, o sea, hay una tendencia a hacer algo de manera repetitiva que no se puede evitar. Y es que cuando la persona pierde el control de su emoción, de su cuerpo, de su persona, y el trastorno tiene a la persona, ahí ya no es una ansiedad normal, ahí hay un trastorno, ahí hay un problema ya. No quiero que se me escape, ¿no? Y esto es sumamente importante. Tú que me estás oyendo, tú, tú no eres tus emociones. Tú no eres ese miedo, si es que lo tienes, o esa ansiedad, o esa depresión. No, eso es algo que te está pasando. Lo cual nos lleva a otro punto mucho, mucho más importante y que casi nadie te lo dice. Así que por favor escúchalo. Tú sí puedes tener el control de tu mente. Tú sí puedes tener el control de tus emociones. Tú sí puedes tener el control de tu vida. Estamos bombardeados constantemente por canciones, por novelas, por programas de televisión, películas, series, juegos de video, entretenimiento, todo lo que tú quieras que te dice estas canciones de amor. No, es que te enamoras y entonces tú no controlas eso. Y es algo que sí, sí lo controlas. Porque cuando tú empiezas a ver que te enamoraste de una persona que comparte características con tu papá o con tu mamá, por ejemplo, wow, como que sí lo controlas. O estas personas que de repente tienen una pareja que les hace algo y se consiguen otra pareja que les hace algo y entonces es como que el mismo ciclo repetido en varias personas. Creo que es obvio que sí controlas las cosas, pero no sabes que las controlas, ¿no? Es como de repente ir manejando un carro, pero tú no sabes que lo manejas y el carro va para allá y para acá y tú, wow, no sé, ¿no? Es eso. Tú puedes controlar tu vida mucho más de lo que te hacen creer desde afuera, lo que te hacen creer en el marketing, de lo que te hacen creer instituciones gubernamentales, religiosas, etcétera. Y es que tú puedes tener el control de tu vida y de tus emociones más de lo que tú crees. Los ataques de pánico, volviendo al tema, son súper famosos, ¿no? Y toman como por sorpresa, ¿no? Toman como por sorpresa porque la persona, les doy unos tips, ¿no? Generalmente duran como unos 20 minutos, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Y en esos 20 minutos hay como una especie de progresión donde la persona va sintiendo que le falta el aire, no puedo respirar. Y la persona siente como que la estuvieran asfixiando, como que el oxígeno fuera en el aire no fuera suficiente, ¿no? Y yo no estoy hablando de repente de situaciones donde, no sé, estás escalando montañas, el Everest, estas cosas que ellos toman oxígeno, que sí de verdad, pero la persona jura y siente que es eso, ¿no? Si ustedes en algún momento sienten que les está pasando esto, o están en presencia de alguien que ustedes crea que le está pasando esto, porque el marcador es que no hay nada, o sea, que por fuera, que refleje esto, hagan que la persona hable. Y si les pasa a ustedes, hablen. Y si no están enfrente de nadie, escriban y expresen, porque por lo general la expresión de las emociones, eso va al corazón del ataque de pánico, y es que el ataque de pánico son una serie de emociones reprimidas dentro de la persona. Vamos a hablar un poco más de eso más adelante cuando entren los trastornos en la listica que ya van a ver. El famosísimo estrés postraumático también, ¿no? Que estos son personas que han pasado por situaciones bien difíciles, ¿no? Soldados que han estado en la guerra, gente que ha sido secuestrada, gente que ha presenciado sufrimiento de otros, ¿no? Y es que en la literatura clínica, ¿no? Se observa y se ve, ¿no? Que muchas veces trauma más ver el sufrimiento ajeno que el propio. Por ejemplo, esta gente que está ahorita en Siria, en Turquía, o sea, esta gente que se le ha caído el país, y esta mañana donde había 11.000 muertos y no sé cuánto y contando, ¿no? Una persona que ve su edificio, ve su calle, ve su zona y de repente ya no hay nada y se murió un montón de gente y te cambia de un día para otro, esto es súper traumático, ¿no? Entonces, sin ir muy lejos, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado con la tragedia de Vargas. Yo he conocido gente que estuvo en La Guaira, que sobrevivió a la tragedia de Vargas, y ustedes tienen que ver a esta gente cómo se pone cuando empieza a llover, ¿no? Y ellos se ponen así como que aprensivos, ¿no? Porque ellos, los más sanitos, de repente empiezan y, ajá, está lloviendo, pero no, no estoy en La Guaira, eso ya pasó,
ajá, estoy en otro lado, ya es otra, ok, es otra situación. Pero hay gente que pasó cosas terribles, gente que perdió familia, gente que perdió propiedades o todo, y esto los afecta. Entonces, crea una situación en la cual la persona deja de vivir en el presente, en este caso, para vivir en el pasado. Si juntan esto con lo que les dije hace unos minutos, de que la ansiedad es vivir en un futuro que aún no llega, vean lo importante de vivir en el presente. Ok, vamos a empezar ahora a conversar, ¿no? Un poco, ¿no? Acerca de qué son los trastornos de ansiedad, cómo se manifiestan, cuáles son las partes comunes o no tan comunes, ¿no? Eh, Puse este de primero, el trastorno de ansiedad generalizada, porque este es el que más se presenta. Y aquí, por favor, hagamos la separación de que una cosa es la ansiedad que tú sientes, como les decía, porque es el carro parado, mal parado, en una calle de noche sin iluminación, y no sé si lo voy a conseguir cuando regrese, y no tengo seguro, y qué pasa si pierdo el carro, etcétera, que eso es normal. Y otra cosa, ¿ok? Es el trastorno. ¿Cuándo estás en el trastorno? En el trastorno estás, ¿ok? De ansiedad generalizada, cuando hay una serie, ¿ok? De situaciones, una serie de cosas que te hacen tener la sensación en tu cabeza y que no está afuera de la inminencia de amenaza, de peligro. Con nombre y apellido, no, porque a veces los nombres y apellidos de los miedos son una persona, una situación, si fuiste víctima de un secuestro, por ejemplo. Ser víctima de secuestro es terrible, ¿no? Porque estas personas sienten vulnerados sus espacios físicos, su espacio psicológico, sus actividades, ¿no? Entonces son personas que sienten que su vida no está en sus manos y obviamente necesitan ayuda profesional. El trastorno de ansiedad por separación, no hay coraje, por favor, estoy aquí hablando. Ajá. El trastorno de ansiedad de separación tiene mucho que ver con los apegos, ¿no? El llamado apego sano y el apego insano, ¿no? Y estas son cosas que van pasando en la infancia y cómo los niños con los cuidadores se sintieron protegidos o no, si los cuidadores eran atentos o no, si hay presencia de sobreprotección, ¿no? La sobreprotección es un clásico en la infancia para después generar ansiedad generalizada o trastornos inclusive más profundos, ¿no? Si tienen hijos, tengan cuidado, ¿ok? La sobreprotección nunca es buena, porque la sobreprotección te da un mensaje inconsciente, y el mensaje es, tú no puedes, y como tú no puedes, yo te protejo. Yo sé que mucha gente cuando sobreprotege lo hace con todo el amor del mundo, con todo el cariño del mundo, con todas las ganas del mundo, ¿no? Pero los efectos son terribles, ¿no? Y muchas veces es mejor dejar que la gente vaya aprendiendo, ¿ok? Los niños en este caso, a enfrentar el mundo, que el mundo infantil es mucho más fácil de enfrentar y que progresivamente se adapten al mundo adulto, que sobreprotegerlos, ¿no? Porque el daño puede ser importante. Los trastornos de pánico se manifiestan también, como les explicaba hace rato, en esta cuestión de la falta de respiración. Hay una idea, eso es clásico del trastorno de pánico, hay una idea de que me voy a morir, ¿no? Y hay una sobreatención en las funciones corporales, ¿no? Me refiero en cuanto a los latidos del corazón, en cuanto a la respiración. Entonces, me estoy quedando sin aire, el corazón. Entonces, esa atención hacia lo interno, negativa, hace a su vez que la persona se ponga más ansiosa todavía, y entonces la cuestión es como una retroalimentación negativa, un círculo vicioso, y por eso es que les decía, hablen con alguien de afuera, si sienten que tienen un ataque de pánico, escriban, ¿ok? Si están solos, manden una nota de voz, comuníquense, ¿ok? Porque hay que desviar la atención de eso precisamente, y es que jugar con la atención es clave en esto. El mutismo selectivo, ¿no? Es un trastorno que se da, ¿no? En ciertas personas que, como la palabra lo dice, han decidido no hablar. Esto pasa con niños, en algunos casos con adultos, adolescentes, ¿no? Que pierden el habla, ¿no? Y no hay razón física para esto. Lo que pierden son las ganas de hablar, y es que obviamente son personas que se han sentido de alguna manera, muy probablemente,
no escuchadas, rechazadas, avergonzadas públicamente, etcétera, ¿no? Y es que de repente un niño en una edad formativa, en un kinder, un primer grado, que de repente un maestro que no sea muy consciente de estas cosas, o un padre, inclusive un cuidador, y lo avergüence públicamente, ¿no? Esto deja huellas de por vida, ¿no? Y uno diría, wow, pero ¿quién hace eso? Y le digo que sí, hay gente que hace cosas como estas y peores, porque uno se consigue con estas cosas en la terapia, que uno dice, ¿cómo es esto posible, no? Pasa que uno tiene que tener como terapeuta la cara de Freud de que, y por dentro, no, ¿cómo es posible que esto pase, no? ¿Cómo es posible que alguien le haga esto a su propio hijo, familia, sobrino, lo que sea, ¿no? O un maestro en una escuela? ¿Qué son las fobias específicas? Las fobias específicas, ¿no? Porque, por ejemplo, tienen agarofobia, que la agarofobia es esta fobia que tú le tienes, por ejemplo, a estar en público, ¿no? Entonces hay una cuestión muy fija con lo público, muy fija con que no quiero público. Entonces, ¿qué pasa? Estas son personas que evitan montarse en el metro, son personas que evitan el transporte público, evitan aglomeraciones, evitan un concierto para esta gente es el infierno, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, hay algo, ¿no? Entonces, hay fobias que van por ahí, ¿no? Pero la fobia específica es a cosas específicas, ¿no? Entonces, tú te das cuenta, yo tengo un perro, por ejemplo, yo tengo un perro que él es un pitbull con pastor, un perro grande, y yo lo saco a la calle, ¿no? Él es un perro sumamente cariñoso, es un perro sumamente amoroso, pero obviamente para la gente que lo ve de afuera, los pitbull tienen mala reputación, ¿no? Entonces, creen y se asustan cuando lo ven. Y tú te das cuenta por la forma como reaccionan que esta gente, no todos, ¿no? Porque hay gente que enseguida lo ven y lo abrazan, lo quieren. Son gente que por lo general te cuentan, porque se ponen a hablar con uno, que han tenido experiencias positivas con perros, se parece a Fifi, se parece a Fido, no sé, ay, mira, sí. Y el perro muy emocionado, pero los que reaccionan al contrario, cuando tienes la oportunidad de hablar, y a veces ni siquiera pues se les nota, o sea, la reacción es muy exagerada por solamente ver un perro, entonces es obvio que hay una fobia específica y son la típica gente que te dice, yo cuando tenía 5 años me mordió el perro de mi prima, resulta que el perro era un poodle, no sé. Y entonces ellos tipifican esto en la cabeza de manera inconsciente, nunca fue tratado y después eso se manifiesta en el perro. Hay gente que tiene fobia de repente a viajar en aviones, por ejemplo. Hay gente que tiene fobia a ciertos animales, arañas, por ejemplo, ¿no? Este, hay, por supuesto, influencia de la cultura también. Yo estuve un tiempo en Chile, por ejemplo, y en Chile le tienen mucho temor a la llamada araña del rincón, ¿no? Entonces es una araña que supuestamente es venenosa, etcétera, no sé qué. Y entonces tú ves cómo ellos le tienen miedo culturalmente a esa araña, cosa que de repente en Venezuela tener miedo a otras cosas, pero no las arañas. Entonces la cultura forma parte de eso, ¿no? Y hay un tema detrás de todo eso, ¿no? Y el trastorno de ansiedad no especificado, ustedes siempre, si llegaran algún día a estudiar psiquiatría, psicología, se darían cuenta que a mí eso me da risa desde que está en la universidad, que todo está muy tipificado, muy con puntos, etcétera, pero siempre hay como que un apartado para lo que no sabemos exactamente, que bueno, eso lo metemos ahí. Y son los trastornos de ansiedad, porque obviamente hay ansiedad, pero no cumple de repente con los parámetros para clasificarlo con lo otro, se mete allí, ¿no? Que es el no especificado. Y aquí está nuestro famosísimo y querido amigo Vincent, ¿no? Vincent Van Gogh, famosísimo por su obra, pero también por lo atormentada, ¿no? Lo que era su vida. ¿Y por qué yo lo pongo a él aquí, no? Precisamente por esto, porque hay otro trastorno de ansiedad que es el inducido por fármacos o sustancias. Hay que dejar por fuera, ¿ok? De todo esto que les estoy diciendo, gente que, por ejemplo, está en un periodo de retraimiento de consumo de sustancias, por ejemplo, ¿no? O en consumo activo también, porque depende del tipo de sustancia que estemos hablando. Es bien conocido que, por ejemplo, la cocaína, por ejemplo, ciertos opioides, heroína, crack, metanfetamina, todas estas cosas generan cambios en la conducta porque generan cambios en las estructuras cerebrales y entonces obviamente la ansiedad o paranoia llevada al extremo que sufren muchas de estas personas, bien sea por el consumo de la sustancia o de fármacos también, porque les comento que hay muchos fármacos que son hechos con heroína y eso ha generado cantidad de controversias y todo lo demás, porque mucha gente terminaba adicta a la heroína después del fármaco, pero eso es otra conversación. Eh, Pasa, ¿no? Pasa que las sustancias afectan y esto hay que separarlo de lo que les vengo explicando, porque obviamente es la sustancia la que está jugando un rol, ¿no?
Van Gogh, no sé si ustedes lo sabían, es una persona que él tuvo una infancia muy terrible, ¿no? Él fue abandonado por su madre, ¿no? Pero fue un abandono que más bien en términos modernos diríamos negligencia del cuidador, ¿no? Porque la mamá estaba, pero no estaba, ¿no? Porque estaba deprimida, porque había perdido un hijo anterior, ella cometió la brutalidad de llamar a este hijo nuevo, que es el siguiente, que es Vincent, con el nombre del niño fallecido. Esto le creó a él una serie de culpas, una serie de cosas, una mamá distante. A mi forma de ver las cosas, el señor le destruyó la vida a Vincent, ¿no? Y nos dio un pintor espectacular y obras de arte espectaculares, pero le destruyó la vida, ¿no? Y yo creo que si tal vez él estuviera vivo y le preguntara, no, hubiese preferido no pintar a nadie feliz. Pero bueno, el hecho es que él, ok, durante su vida, él consumía una cosa que se llama absenta, ¿no? Que eso es un licor que genera una serie de efectos alucinógenos y etcétera, whatever. Y una cosa que tampoco se habla mucho, ¿no? Y que ha sido motivo de discusión entre grupos de análisis, es que él, cuando iba a pintar, ¿no? Los pinceles estaban secos, ¿no? Y estaban duros del día anterior. Esa es una costumbre que él tenía, y los pintores de la época, que ellos chupaban el pincel, ¿no? Y chupaban el pincel para reblandecerlo. Y los tipos no sabían que de lo que estaba hecho la pintura contenía plomo. Y ellos, sin querer, queriendo, iban chupándose todo ese plomo. Y el plomo, a su vez, tenía una serie de efectos. El plomo es toxiquísimo y tiene una serie de efectos terribles en la salud, ¿no? Hay estudios de eso, y de hecho también les cuento la curiosidad, ¿no? De que se les achaca mucho a los romanos, ¿no? A la cultura romana, que ellos eran tan salvajes con lo del Coliseo y con ciertas cosas que hacían y ciertas conductas, es porque las tuberías de los romanos también estaban hechas de plomo, ¿no? En los acueductos, y entonces se presume que eso también les generaba a ellos ciertas conductas. Vayan ustedes que van a saber, qué van a decir nosotros en 2000 años. ¿Y por qué hacíamos esto y por qué hacíamos lo otro? Sí, esa gente sí era bárbara y cosas por el estilo. Entonces, quiero hacer aquí énfasis, ¿no? En el de ansiedad generalizada, porque fue, y les comenté, que es el que más se presenta, ¿no? Voy a ir un poquito rápido porque la hora se nos está pasando, y es que, ¿cuáles son las características de ya cuando se nos pasó la mano, cuando ya no es normal? ¿Qué pasa? Es sentirse preocupado o ansioso la mayor parte del día. No, no es nada más cuando dejaste el carro parado hasta que fuiste y te diste cuenta que todo estaba bien, se te pasó la angustia. Ah, ok, es normal, es ansiedad normal. Ahora, si tú sigues en esto y es repetitivo y tal, entonces hay un problema. ¿Ok? Eso se llama también rumiación del pensamiento. Miedo a que suceda lo peor. ¿Ok? Obviamente está ligado con lo primero. Sentirse fatigado fácilmente, y es que si la mente no está en paz, el cuerpo no está en paz. Tenía un profesor de artes marciales que él decía, si el cuerpo está torcido, la mente está torcida. Y es exactamente igual. Les cuesta tomar decisiones a la persona, porque obviamente si no tiene paz, si está ansioso, si no tiene claridad de mente, no hay buenas decisiones. Obviamente hay dificultad para la concentración, y eso es un clásico de la ansiedad y de la depresión también. La dificultad para la concentración, porque la concentración la energía mental está enfocada en el problema y no en la solución precisamente. Y debe suceder por al menos 6 meses. Si a ti te robaron de manera agresiva, violenta, presenciaste cosas terribles, es normal que tú te sientas así y no es un trastorno. Ahora, si pasaron 6 meses y tú te sigues sintiendo así, hay que buscar ayuda. Irritabilidad, obvio, porque son escapes. La irritabilidad por general nunca es ira, ¿ok? En estos casos es precisamente la ansiedad, el miedo contenido, ¿no? Y una cosa que en inglés se llama fight or flight, ¿no? Que es pelear o huir. Después les explicaré qué es eso. Tensión muscular y, por supuesto, perturbaciones del sueño. Y es que si ustedes ven todo esto y cómo funcionan los mecanismos del cuerpo, una cosa es un efecto dominó que afecta al siguiente, ¿no? Esta lámina la había puesto ya, por casualidad estaba allí, porque construí esta sobre una presentación que ya había hecho de la depresión. Y es que aquí se hermanan, ¿no? La ansiedad y la depresión. Y es lo que dice la foto, la imagen, ¿no? Es que yo no lucho contra la depresión, yo lucho con la realidad. Y es lo que le decía, ¿ok? La ansiedad y la depresión, estás luchando con cosas que o van a pasar en el futuro, que aún no llegan, y la depresión es cuando ya pasó algo, pero eso está en el pasado.
y hay problemas para superarlo. Ustedes deben tratar de superar y de tener una mejor calidad de vida, ¿ok? Si ustedes llega el punto en que sienten que no pueden, ya es el momento de pedir ayuda. Esta lámina también estaba, no planeaba ponerla, pero es lo mismo que la depresión. Y es que, ¿qué hacer? Tú tienes que conocerte a ti mismo y evaluar tus propios recursos. Porque si tú sabes, por ejemplo, que tú fuiste un niño o una niña sobreprotegido, sobreprotegida, es muy probable que te cueste enfrentar ciertas cosas. Entonces, no te lances en direcciones de cosas que sabes que de repente pueden llevarte en esa dirección. Hay un dicho en inglés que dice, si no te gusta la candela, no te metas en la cocina. Es algo así. Maximiza tus habilidades y disminuye tus debilidades, que es una vez que ya te conoces, tú puedes trabajar en ti mismo, ¿ok? Tú puedes cambiar las cosas, tú puedes tratar, ¿no? De jugar con esto a tu favor, porque todos tenemos un lado especial, todos. La cuestión es que a lo mejor no lo sabes, a lo mejor no lo has trabajado, a lo mejor nadie te lo ha comentado, ¿ok? Adaptación, adaptación, adaptación. Bueno, si algo creo que hemos aprendido los venezolanos es eso, ¿no? Adaptarse a las circunstancias y sobrevivir y entender que hay cosas que no siempre puedes cambiar, que no siempre están en tu control, pero adaptándote y siendo flexible a las circunstancias es que puedes superarlas, aprendiendo de ellas. Importantísimo, el círculo de apoyo social. No me canso de repetir esto. Y Venezuela ha sido fuertemente golpeada por esto, porque entonces tú vives en Miami, pero tu hermano está en Madrid, pero tu mamá está en Caracas y tu papá está en Maracaibo. Y entonces, wow, ¿no? O sea, ¿cómo compartes el 24? Entonces, ¿con quién hablo? Me siento solo. Esta gente ni siquiera habla mi idioma. O sea, una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, el círculo de apoyo social es muy importante. Son tu pareja, tus amigos, la gente con la quien tú puedas contar, ¿ok? Contar algo, que si te pasa algo, tú sepas que alguien va a estar allí para ti. Y si no tienes esa persona, obvio que deberías construirlo. Vivir un día a la vez. Obvio, vivir un día a la vez es vivir en el presente, no en el pasado de lo que pasó, que es lo que hablamos de la depresión, y del futuro que aún no llega y que puede que ni siquiera llegue, que es la ansiedad, vivir en el presente. Y eso va con lo de tener la visión de túnel. La visión de túnel es el ticket que usted compra para irse en ese tren de la depresión. Porque la visión de túnel es solamente ver un solo lado de las cosas y no ver todo, no ver cómo todos los matices que tienen las cosas, y eso es precisamente lo que hace el círculo de apoyo social, lo que hace un terapeuta, lo que hace una cantidad de gente, que es contrastar tu realidad con las otras realidades. Ok, una cosa que se puede hacer, ok, y que los voy a invitar a hacer ya mismo, es una respiración diafragmática. Una forma clásica de controlar la ansiedad, o por lo menos hacerla más manejable, es la respiración. La respiración es una puerta hacia ustedes mismos que ustedes no tienen idea cómo los puede llevar al cielo o al infierno. Y es que dense cuenta, cuando ustedes están en una situación de miedo, ¿qué pasa? Te paralizas, no respiras. O muy por el contrario, depende de lo que esté pasando con la ansiedad, empiezas a respirar más rápido, y empiezas a hiperventilar. No hay control. El corazón empieza a bombear. Se empiezan a activar toda una cuestión desde el punto de vista hormonal, neurotransmisores, cortisol, etcétera, adrenalina, y esto tiene una cantidad de efectos súper negativos en el cerebro y en el cuerpo también. ¿Qué es la respiración diafragmática? La respiración diafragmática es que ustedes, cuando respiras, no levantes los hombros están fijos. ¿Qué es lo que se eleva? Se eleva la barriga. Tú no respiras por la barriga, porque en la barriga no hay pulmón. El pulmón llega hasta donde terminan las costillas. Es una forma de elevar. ¿Qué sería en este caso un tipo, porque hay varios, de respiración diafragmática? Yo la llamo, por ejemplo, 5-2-5. Eso es 5 minutos inhalando, paro 5 segundos, perdón, paro 2 segundos, ¿ok? Después 5 segundos exhalando por la boca. Entonces, vamos a hacerlo 3 veces. Pon la espalda recta, no muevan los hombros. No quiero, no,
recto, ¿ok? Entonces, inhalando por la nariz, cuentas hasta 5. Entonces, aguantas 2 segundos, botas, 2 segundos, inhalas, 2 segundos, exhalas, 2 segundos, inhalas por la nariz, 2 segundos, exhalas. No sé ustedes, pero a mí se me sirvió. Y me relajé bastante. ¿Qué pasa con esto? Si se les dificulta mucho 5, 2, 5, háganlo 4, 2, 4, 3, 1, 3. Obviamente, ya cuando tienen la práctica, porque para que esto funcione, tiene que haber práctica, ¿ok? Esto lo pueden llevar inclusive, yo lo he llevado a 15, 7, 15, por ejemplo. Y ustedes pueden jugar. Hay un señor que se llama Wim Hof, se escribe W-I-M-H-O-F-F, que él tiene unos videos buenísimos de respiración en YouTube, por cierto, y te va guiando y todo lo demás. Si ustedes juegan con esto y respiran y controlan la respiración progresivamente y con práctica, pueden controlar la mente y las emociones mucho más fácilmente. Progresivamente y con práctica. Esto no es un día para otro. Quiero que se lleven esto para la casa y esto es muy importante. Todo en la vida, sea lo que sea, tiene solución, por muy monstruosa que tú veas la situación. El asunto es que aún no la estás viendo y yo les garantizo que sea cual sea el problema, si ustedes se sientan, respiran, se sosiegan, se tranquilizan y le dan la vuelta con pensamiento creativo, consiguen la solución a lo que sea. Dicho budista que dice, si las cosas tienen solución, ¿para qué te preocupas? Si las cosas no tienen solución, ¿para qué te preocupas? Otra es preguntarse a sí mismo, ¿qué es lo peor que pudiese pasar? No sé, me botaron del trabajo, me conseguí uno mejor tal vez, o tal vez me di cuenta que esta carrera no era, es otra, o tal vez pueden pasar muchas cosas, pero si tú te apuestas a ti, siempre ganas. Cree en ti, confía en ti, lo cual por supuesto nos lleva a fortalecer la autoconfianza. Y un último punto es practicar la sobreexposición. Si tú estás detectando que acercarte, por ejemplo, a los perros te da miedo y que eso es algo tú puedes tratar de practicar la sobreexposición, que es acercarte de manera segura y controlada al objeto que te genera la ansiedad. Si en este caso es un perro, trata de acercarte a un perro pequeño a través de una reja, por ejemplo. Y trata de acercarte poco a poco. Trata de hacer amistad con el perro. Regálale una galleta el primer día, el segundo día le sobas la cabecita, el tercer día el perrito, y te vas dando cuenta de que no todos los perros son así. Entonces es irse exponiendo poco a poco la situación. Si, no sé, tu miedo, por ejemplo, es hablar en público, entonces el primer día habla frente a tu familia y expone una situación. Párate, ellos sentados y les cuentas algo hasta que te sientas cómodo. La siguiente vez aumentas la cantidad de personas, lo haces con unos amigos en una reunión y la siguiente vez, no sé, lo harás con tu equipo de trabajo, lo que sea. Pero es irse exponiendo progresivamente e irle perdiendo el miedo a lo que te genera, al objeto, ¿ok? Eso es una técnica básica, ¿ok? Sin embargo, aparte de eso, que es muy útil, yo siempre recomiendo ir a fondo y es por qué tú le tienes miedo a eso. Y generalmente cuando uno empieza a escarbar, porque ser psicoterapeuta psicoanalítico es como jugar al detective, el arqueólogo, ¿no? Es conseguir, mira, ahí está, era por eso, era porque vos estabas en la escuela y quisiste decir algo, la maestra te avergonzó públicamente y no procesaste eso bien, te lo tragaste. No se traguen las emociones, exprésenlas. Máxima de la salud mental.
Si sientes que las cosas se salen de control, no temas buscar ayuda. Ir al psicólogo o al psiquiatra no es de locos. De locos es tener un problema y no buscar ayuda. Y si no te gusta el psicólogo, porque hay gente que dice que todos los psicólogos están locos, y si hay una parranda de psicólogos que están locos y no sirven para nada, pero bueno, no voy a hablar más de nadie aquí. Búscate el psiquiatra, y si el psiquiatra no, entonces es el coach, y si no es el sacerdote, y si no es el brujo, el chamán, no sé lo que a ti te guste, pero busca ayuda. No te tragues las emociones. Les recomiendo este libro, Las zonas erróneas. Ya lo hablé en otra sesión con ustedes acá. Esto es muy bueno porque es una forma relativamente fácil y rápida, con fórmulas y es muy preciso para ir al grano, ¿ok? Y superar ciertas cosas. Si ustedes, por supuesto, sienten que tienen algo y que esto no les sirve y que con estas técnicas no, entonces les está diciendo que hay que buscar ayuda. Mi correo, en caso de que ustedes lo necesiten, ¿ok? Ting. Ok. ¿Se sigue viendo la Te presentación? No. sigo viendo la presentación. ¿Cómo diablo? Stop share ya. Ajá. Ajá, Gerardo, espectacular presentación, me encantó. Bueno, un solo comentario, no creo que es porque la gente estaba como nosotros aquí tras bastidores embobadísimo. Aquí dice, la respiración, aquí ya va. La respiración puede ser también a tu ritmo, pero de manera consciente, es el comentario. Claro, por supuesto. A eso me refería con los tiempos, ¿ok? Y es que vayan jugando con eso precisamente, conscientemente, ¿ok? A tu ritmo, precisamente eso. Fíjate, conversamos de la ansiedad, desarrollaste maravillosamente el tema de la ansiedad, pero hay algo que nos ocupa y es el tema laboral. Sí. Entonces, una de las preguntas sería, ¿afecta la ansiedad a la productividad del trabajador? Afecta todo, la productividad del trabajador, la productividad de la mamá, la productividad del papá, del vecino, de todo, ¿ok? Y es obvio que si tú eres gerente, tú quieres que tu equipo, ¿no? Y se dice en muchas empresas, pero lamentablemente no siempre se cumple, que el capital humano es el mayor capital de cualquier empresa, ¿no? Y que es verdad, porque una persona con ansiedad no produce, una persona con ansiedad tiene la atención desviada, no tiene concentración, es susceptible que de repente un comentario normal como, mira, te faltó la coma aquí en esto, entonces, wow, o sea, la cuestión vuele fuera de proporción y no es un empleado efectivo, no es un profesional efectivo. De hecho, fíjate que se ha visto o ha tomado mayor auge como beneficio social, que son aquellos que no impactan lo que sería no tienen carácter salarial, sino mejoran la calidad de vida del trabajador, el incorporar dentro de las entidades de trabajo psicólogos. Y cuando se ha hecho estudios en España, todas las generaciones, la X, la Z, los millennials, todas las generaciones han indicado que un beneficio social que pudiese incorporar la entidad de trabajo es el psicólogo. ¿Eso quiere decir que todos estamos locos? No necesariamente, sino simplemente, como bien indicas tú, del 95 al 90% de las personas que tú atiendes sufren de ansiedad y o depresión. Sí. Pero cuando tú has desarrollado toda esta presentación, te apuesto que todos los que están allí han visto ese tema de la ansiedad por ver si el vehículo está estacionado, la ansiedad porque determinada persona no llega, la ansiedad cuando alguien ha sido víctima de un robo de un teléfono, entonces ya no quiere ser. Todo eso lo hemos vivido de una u otra forma. Y por supuesto todo eso se ha llevado a la empresa, toda esa ansiedad, toda esa angustia. Obvio, y como bien dices tú, nos preocupamos por lo que pueda pasar. La novela típica que nos hacemos es que fulanito seguramente no ha llegado porque el metro se retrasó, pero entonces se montaron unos maleantes y entonces, ¿y si lo golpearon y si no lo golpearon? Cuando escuchamos las llaves que decimos, ¿sí me explico? Entonces, sí. Como bien indicas tú, la ansiedad impacta o interfiere en lo que es la productividad del trabajador. Y la otra pregunta que te haría yo, entonces la ansiedad puede generar que ocurra accidentes de trabajo en el centro. Por supuesto. Una persona bajo ansiedad no es una persona eficiente, ¿no? Y yo estoy hablando, por ejemplo, de alguien que redacta documentos legales, ahorita con lo de la coma, lo que dije, por ejemplo, que en ese caso de ustedes, yo sé que una coma mal puesta puede generar un problema importantísimo, pero imagínate una persona que está manejando maquinaria,
Imagínate de repente, no sé, un transportista que va en una gandola o en un autobús con personas, y esta persona tiene ansiedad, tiene depresión y tiene la atención en otro lado. O sea, obviamente no va a ser eficiente y además se arriesga a ser un peligro no solo para sí mismo, sino para otros. Es correcto. De hecho, fíjate que existe la norma técnica de enfermedades ocupacionales que Ujú, hace una clasificación de afecciones psicosociales. mm, Entonces, te las voy a mencionar. El estrés ujú, ocupacional, ya lo hemos comentado en otra actividad. La ujú, fatiga laboral, ujú, ¿ok? El agotamiento emocional, ujú. el acoso laboral y, por supuesto, el trastorno del sueño que lo mencionaste. Una persona que sufre de ansiedad no va a dormir bien, porque va a pasar toda la noche, o si duerme un poquito, después se despierta a las 2, 3 de la mañana y para que vuelva a conciliar el sueño pasa mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se queda pensando en ese tema. Y otra Claro. cosa que llamó la atención fue que tú dices, es que el mutismo. Voy a revisar las redes sociales quizás para no pensar en esto. Voy Ujú, a hacer cualquier otra cosa para no asumir o afrontar determinada situación. ujú. Sí, estoy de acuerdo, y es que se presenta de muchas maneras. No quisiera que nos fuéramos, pues nos queda poco tiempo, ¿no? Y hay una cantidad de gente que está haciendo unos comentarios muy, muy valiosos, ¿no? Por ejemplo, Gustavo García está diciendo Ujú. acerca de la meditación, y sí, por supuesto que la meditación es una herramienta importantísima, tal cual como dice él, porque te mantiene enfocado en el presente. Hay muchos tipos de meditación, por ejemplo, el mindfulness es muy, muy famoso, ¿no? Porque ellos se enfocan mucho en esto del presente. Hay meditaciones de corte yoga o yogi, está budista, meditaciones guiadas. Pueden conseguir mucho. La meditación es una herramienta fabulosa, da mucha paz y tranquilidad, aparte que demostrado que altera de manera positiva estructuras cerebrales y hace conexiones importantes que no existían. Gracias por las felicitaciones, gracias, gracias, un placer. ¿Crees tú que, dice Jenny, crees tú que por la ansiedad estamos viendo tantos suicidios, sobre todo en personas jóvenes que además tienen éxito en sus vidas, pero ellos no lo ven así? Es posible, Jenny, sí, claro que no, claro que sí, porque ¿qué es lo que pasa? El suicidio, la persona que va al suicidio tiene dos elementos. Uno es que la persona tiene una cantidad, una rabia enorme reprimida dentro de sí, por un lado, y por otro lado, es una persona que no ve más solución. Es una persona que de hecho está buscando una solución y la solución es en el escape. Lo que pasa es que imagínate qué tan patologizada y enferma tiene que estar la persona, sin que se haya dado cuenta, obviamente, para que piense que eso de por sí es una solución, la autodestrucción. Si la ansiedad está jugando un rol importante, por supuesto que sí, porque cuando tienes aprensión a lo que se te viene encima y no ves escape, no ves salida, y encima de esto no hay, vamos a llamarlo entre comillas, una misión de vida, o esa misión de vida está truncada, este, para mucha gente esa es la solución. Y lamentablemente, como dice Jenny, se está viendo y está pasando. Jen Noriega dice, en Venezuela la ansiedad es una epidemia. Tiene absolutamente toda la razón esta persona, ya que el entorno, metro funcionará o no, transporte paro o no, precios, inflación, sí, o sea, se refiere a que hay una cantidad de cosas que son estresores, se le dice a esto, ¿no? Y es que en Agentes Venezuela, estresores. sí, los estresores, Venezuela es un país que está lleno de estresores, o sea, ustedes salen de Venezuela y van a los países, entre comillas, normales, y ustedes se sienten así como que esta gente vive como que demasiado tranquila, viven demasiada paz, o sea, no sé qué, y es que uno aquí está acostumbrado, yo siempre digo que Venezuela es un curso de comando de fuerzas especiales, o sea, porque te echan candela, fuego, no sé, por todos lados, plomo, no te dejan dormir, y tú, wow, cuando sales a otros sitios es así como que, y ves la gente que se preocupa por cosas normales, ¿no? Entonces, este, Venezuela tiene lo suyo. Y yo pienso que todos tenemos, y esto se los digo aquí a voz abierta, que todas las personas, venezolanas o no, que hemos estado en este territorio durante los últimos 20 años, tenemos algún trastorno de una manera u otra. Y esto ha sido motivo de estudio entre colegas, entre asociaciones de psicólogos, psiquiatras, porque han pasado cosas que no han tenido que pasar y esto ha afectado la psique de todos nosotros y todos de alguna u otra forma les sugiero, busquen ayuda y expresen esto. No se traguen las emociones nunca. No se traguen las emociones. Fíjate aquí, Gerardo, ese comentario que estás haciendo va de la mano con el que plantea Mariana. Uh ¿Las -huh. consultas psicológicas por ansiedad han aumentado o acudir a consultas sigue siendo tabú? No, yo siempre tengo trabajo.
y el trabajo va subiendo y va subiendo. Es más, les voy a contar, el trabajo en Venezuela se ha mantenido estable. El trabajo que ha aumentado para mí es en otros países, porque la situación se empezaba a deshacer en otros países y estas personas empiezan a buscarlo a uno también. ¿Ok? Ah, maravilloso. Sí, acudir a consulta sigue siendo tabú, sí, lamentablemente sigue siendo tabú porque la gente sigue pensando que ya el psicólogo es el loco. Yo le conversaba en estos días a alguien cercano que en mi opinión todo el mundo debería ir a psicoterapia. La psicoterapia no es una panacea, eso no le sirve a todo el mundo porque hay gente que no tiene el nivel de interiorización o las ganas o las habilidades intelectuales, pero la gran mayoría de las personas sí, ¿ok? Mi correo, ¿ok? Colócalo allí en los comentarios. Aquí están preguntando información o contacto para ir a consulta con usted. Y lo que mencionábamos anteriormente, que puede ser un beneficio que puede otorgar las empresas a sus colaboradores, la implementación de la ayuda psicológica o la asesoría psicológica, ¿ok? Es visto como un beneficio social, que evidentemente, pues poco a poco algunos colaboradores solicitarán o utilizarán el servicio, pero a medida que vayamos viendo cómo los demás van respondiendo y ese de boca a boca, los demás van a ir a utilizar o acudir al psicólogo, que es el que nos puede asesorar. ¿En qué estado te encuentras? Yo estoy en presencia física en San Antonio de los Altos, en el estado Miranda. Pero por el momento solamente estoy viendo gente en línea, ¿ok? Precisamente por eso es que veo gente de otros países también y venezolanos, por supuesto. Fíjate, Jirki, nos estás diciendo que nosotros lo tuvimos antes de pandemia, que tuviste el beneficio de la ayuda psicológica. Coméntanos un poquitico allí, porque sería interesante eso de que tuviste. Obviamente, trastornos tenemos todos, así que si no va a decir que tienes un trastorno, tranquila, esto es sesión abierta, así que estamos toditos. Te puedo contar una lista completa mía. Mira, Gerardo, desde el punto de vista laboral, ¿qué le recomiendas tú a estos dueños de empresas, a estos gerentes de recursos humanos para mejorar? Porque evidentemente con trabajadores sanos va a repercutir en una mayor productividad, ¿ok? Como bien mencionaba, el tener trabajadores ansiosos va a hacer que estén poco concentrados en las actividades que están desempeñados. ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué recomendación sería? Un error gravísimo que yo percibo en muchos gerentes de recursos humanos o encargados de recursos humanos es que están muchas veces más pendientes de producir que del cuidado. Es como que yo tuviera una granja y yo estuviera más pendiente de la producción de leche que del bienestar de la vaca. Si se muere la vaca no hay leche, o si las vacas se enferman, la leche sale mala. O sea, hay mucha gente que habla esto, y disculpe que lo diga, pero hablan un poco de paja y pegan estas cosas bonitas que sí nos queremos porque el trabajo, porque no sé qué, y tú escuchas a los empleados, pues me lo dicen, que los tratan como basura. Entonces, o sea, wow, ¿qué haces tú con pegar esto y me tratas mal? Entonces, no puedes mantener contento a todo el mundo todo el tiempo, pero sí se puede generar un ambiente en el cual las personas se sientan escuchadas. Un buen gerente de recursos humanos tiene que tener canales abiertos de comunicación. Un buen gerente general tiene que tener la puerta abierta, que cualquier persona puede tocarle la puerta y decirle, no estoy de acuerdo con esto, sí estoy de acuerdo con lo otro. No necesariamente se va a cumplir todo lo que la persona quiere, pero se le va a escuchar. O sea, no es una monarquía esta del siglo XVI que te van a cortar la cabeza si levantas la voz. O sea, es una cuestión donde civilizada, ¿no? Que la persona se sienta parte. Gerente, si tú tienes una empresa y me estás escuchando, tú tienes que hacer sentir a tu equipo como eso, como un equipo, como que todos dependemos del otro, como que estamos en un barco y tú eres el capitán y tenemos que remar en la misma dirección, porque si no nos hundimos, así de simple. Y hay gente que trata a la empresa como que es mi garita de juegos o como que esto es, no sé, mi cuestión, y no es así. O sea, ser gerente y llevar un equipo es cuidar del equipo y que el equipo se siente cuidado. Creo que fue Richard Branson que lo estaba escuchando en estos días, o no me acuerdo quién fue que él decía, yo no, a mí no me importan los clientes, yo no me ocupo de los clientes, yo me ocupo de mis empleados y que estén felices, que estén contentos y satisfechos, porque si ellos están contentos y satisfechos, ellos son los que van a cuidar de mis clientes. Ya, se acabó el negocio. Así mismo. Fíjate tú lo que nos comenta Jirkis. Sí, el beneficio de ayuda psicológica, y fue muy bueno. El personal se liberaba de carga. Jessica nos dice, total, eso es muy común. Las personas también vulnerables con este tema son las personas que apoyan o viven con personas con trastornos de ansiedad. Importante, antes de que se me vayan, cuando alguien en tu círculo
generalmente familiar o social cercano, tiene un trastorno del tipo que sea, alcoholismo, drogas, ansiedad, esquizofrenia, no solamente la persona, sino todo el círculo está enfermo, en especial el cuidador principal. Un abuelo con demencia senil, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos los que están alrededor necesitan ayuda también, porque cuidar a una persona con un trastorno de ansiedad, demencia senil, adicción a las drogas en un periodo de retraimiento, eso es el diablo. Gerardo, ya nos dejaste por allí tus contactos, tu correo electrónico. Siempre agradecida contigo por Igualmente. acompañarnos. Nosotros dijimos que íbamos a reducir el tiempo de las conferencias, pero es que con este tema y con Gerardo siempre es imposible porque es un tema bastante interesante. Entonces, recomendación, buscar ayuda, apoyarnos en personas especializadas. Si podemos implementarlo como beneficio dentro de las entidades de trabajo sería genial. Estamos trabajando en diseñar una actividad, ya sea práctica, así presencial o vía virtual como estamos ahorita con Gerardo. Espero que participen, ya les iremos dando más detalles, Esto va a quedar en nuestro canal de YouTube, ¿ok? Y muchísimas gracias. Por aquí están entrando unos comentarios finales para cerrar. Dice, excelente presentación y recomendaciones. Estoy agradecida por brindar este espacio para conocer un poco más los efectos de la ansiedad y lo que podemos hacer para atenderla. Gracias, gracias. Excelente conferencia. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. Todos Gracias, Ana Gabriela. agradecidos y Gracias, nosotros Olga. felices con todos ustedes. Nos vemos entonces. Hasta luego. Un placer. Cuídense y Que muchas estén bien. gracias a todos. Feliz día. Chao. Bye.